Ya. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, secretario, por favor. Sí, señor presidente. Con fecha 27 de abril se recibió el cambio de comisión de forma permanente en la Comisión de Seguridad Pública de la honorable senadora señora Marcela Sabat por el honorable senador señor José Durana. Y también llegó una comunicación que es un correo del día 1 de mayo enviado por el señor Pedro Pablo Cerda. Se identifica como abogado y tirador deportivo, y él solicita abrir un espacio para escuchar a personas y organizaciones para comentar ciertos aspectos que él considera relevantes respecto al proyecto de ley que está en debate en este momento en las Comisiones Unidas. Particularmente se refiere a la fiscalización del domicilio del poseedor cuando este no es sabido, y al requisito de la idoneidad para la posesión de armas de fuego, que ya fueron despachados por las Comisiones Unidas. Él hace una apreciación fundamentalmente qué es lo que se entiende por una persona idónea y que debería especificarse eso, e invoca algunas normas legales y constitucionales para ser escuchado él o organizaciones relacionadas con este proyecto de ley. Solo hacer presente que las organizaciones fueron escuchadas durante la discusión en general, señor presidente. Sí, además yo entiendo que lo que se ha votado requiere unanimidad para abrirse, ¿no? No, se ha aprobado todo por unanimidad, No, pero digo, cuando se ha votado en particular una norma. El artículo 125 para la reapertura del debate requiere 2/3 de los senadores presentes, pero siempre ha habido unanimidad para eso y hasta ahora todo se ha aprobado por unanimidad, salvo en unas sesiones anteriores, con otra conformación de la comisión. El senador Guillet se abstuvo de una y creo que alguien, no sé si el mismo votó en contra en otra, pero todas las indicaciones han sido las del segundo periodo, digamos, que se abrió para presentarlas, han sido aprobadas en forma unánime por los miembros de las Comisiones Unidas. Les voy a reenviar el correo porque es un correo largo, así lo estima, señor presidente. Yo lo recibí, presidente. Yo lo recibí ese correo. Muy bien. Y la verdad es que alguna razón tiene en un aspecto a mi juicio. Él dice, ¿qué pasa con un señor que sale a trabajar a las 7 de la mañana todos los días, vuelve a las 7 de la tarde a su casa y tiene su pistola bien guardada? Y resulta que si tres veces no está, le van a caer todas las cosas encima. Entonces hay que examinar ese asunto. Estoy de acuerdo con lo que sea el senador. Bueno, se planteó el Ejecutivo en su momento ese tema, así que lo podrías plantear en su momento. ¿Qué hacemos con las audiencias? ¿Seguimos con el proyecto o abrimos temporada de audiencia? Pregunto. Podría ser un buen momento para escuchar el avance. Hay mucha gente que ha seguido la transmisión y yo creo que sería bueno escuchar. Esa es mi opinión, presidente. ¿Cuánto nos falta, secretaria? ¿Cuánto Faltan, falta terminar este artículo que estamos viendo, que es el quinto A, después viene un quinto T, un quinto B, algunas adecuaciones formales, y falta también el artículo séptimo, que es el IBI, que es un tema que ha sido muy debatido en la comisión, y después un capítulo nuevo que incorpora el Ejecutivo. No sabría cuantificarlo, senador, si usted me pregunta cuántas sesiones, porque a veces avanzamos más y hay algunos artículos pero falta todavía. Yo creo que mínimo pueden faltar unas 4 sesiones. Sí. Senador Alvarado. Sí, respecto a la opción de reunir la audiencia, en una discusión en particular es un poquito complejo porque ahí pueden hacerse referencia hacia artículos que ya están despachados. En consecuencia, yo creo que a lo mejor un mecanismo puede ser de que hagan llegar sus aprehensiones, después que se nos haga un resumen y ver, pero
abrir la audiencia, yo creo que va a ser... pueden haber algunas situaciones puntuales a lo que estamos tratando ahora, pero pueden haber muchas opiniones respecto a temas que ya están zanjados y vamos a comenzar a entramparnos. Algunos seguramente van a pedir abrir la discusión, otros no van a querer y vamos a empezar con un lío que al final del día no sé si será bueno. A ver, sigamos avanzando con el proyecto y démosle una vuelta y al final de la sesión decidimos. Muy bien, presidente. Ok, presidente, de acuerdo. Muy bien, de acuerdo. ¿Hacemos pasar a los invitados, presidente? Sí, que pasen los invitados. Muy bien. Mientras voy a dar lectura, señor presidente, a los invitados del día de hoy. Está el señor invitado, el señor subsecretario del Interior, el señor Juan Francisco Gali, que hace poco nos avisan que es posible por otros compromisos que no se pueda incorporar a esta sesión. El jefe de asesores legislativos, el señor Juan Ignacio Gómez, y el asesor legislativo Ilan Motles, todos ellos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. De Carabineros de Chile, el jefe de Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos, el general señor Raúl Agurto. El prefecto de la Prefectura de Carabineros Oeste 11, coronel señor Gabriel Stuben, y el asesor jurídico señor Miguel Beas. De la Policía de Investigaciones de Chile, el jefe nacional contra robo y focos criminales, el prefecto inspector, señor Jorge Sánchez, y el abogado del Departamento Jurídico, el señor Héctor Miranda. Finalmente, de la Dirección General de Movilización Nacional, su director general, el general de brigada, señor Luis Rojas, el jefe del Departamento de Control de Armas y Explosivos, el coronel de Carabineros, señor José Manuel Benítez, y la asesora jurídica de este departamento, la señora Catalina Marchioni. Eso es, señor presidente. Perfecto, avancemos entonces. Pongamos el texto en lo que habíamos quedado pendiente. Muy bien. Señores senadores, en las Comisiones Unidas están analizando los requisitos para que una persona pueda inscribir un arma. En esta corresponde seguir con esta materia y en esta sesión entonces habría que empezar con la letra L, que dice, no haber sido sancionado previamente por abandono de armas o elementos sujetos a control en los términos del artículo 14A, no haber sufrido más de 2 veces la pérdida o extravío de armas o elementos sujetos a control, o no haber sido víctima de robo o hurto de armas o elementos sujetos a control, salvo exención para casos calificados de la Dirección General de Movilización Nacional en esta última hipótesis. Como dice ahí, esto recoge las letras I y J que habían sido aprobadas por modificaciones, descarta la indicación número 14, que ya había sido aprobada por las Comisiones Unidas, para ser bien exacta, primero hubo un empate en una segunda votación, que era haber sido no sancionado previamente por abandono de armas en los 5 años anteriores, eso había sido aprobado por las Comisiones Unidas, y recoge parcialmente la indicación número 15, que estaba pendiente de votación. Lo que está en rojo es lo que ha incorporado el Ejecutivo, señor presidente. Perfecto. Sobre esto se le ofrece la palabra al Ejecutivo. ¿Va a hablar alguien por el Ejecutivo? Está Ilan, pero no se escucha. ¿Presidente? Ahí sí. Adelante. Sí, mil disculpas, estaba el micrófono silenciado. Muy buenas tardes a todos por su intermedio, presidente, a los miembros de la comisión, a la secretaría, y tal como se señaló, la excusa del subsecretario Gali, que por motivos de agenda tuvo un tope y si de ser posible va a acompañarnos en cuanto su agenda lo permita. Respecto a la indicación en comento, precisamente lo que se busca es poder regular los requisitos que se deben cumplir para efecto de la solicitud de inscripción de armas, y en ese sentido se buscó
poder unificar en un solo literal distintas hipótesis que básicamente, si bien son situaciones diversas, finalmente son sanciones o incumplimientos de normativa previa que ya fue analizada por la comisión. Señalar también que efectivamente, y tal como se expresó la sesión pasada, al momento de formular la indicación, efectivamente se generó un pequeño error respecto al tema del plazo de los 5 años que se señalaba, porque efectivamente en el literal anterior ese requisito de 5 años previo había sido eliminado y ya votado y aprobado por la comisión, y en este nuevo literal sí era donde se incorporaban los 5 años. Entonces nosotros somos muy respetuosos de lo que ha sido aprobado previamente por las Comisiones Unidas, y señalar que lamentablemente fue por una confusión de los literales. En ninguna hipótesis se quería retrotraer lo que la comisión ya había acordado. Finalmente, solo señalar que precisamente este literal es el que busca prohibir las solicitudes de inscripción de armas a aquellas personas que han incumplido el deber de denunciar cuando sufren una pérdida o extravío, han sufrido un robo o un hurto, pero también señalar que hay ciertas hipótesis que no son causal de culpabilidad de la persona. Muchas veces se señaló que era muy fácil denunciar que, bueno, a mí me robaron el arma, quiero una nueva. Por eso se señala que aquellas personas que han sido sancionadas por pérdida, extravío o han denunciado el robo o hurto de un arma no puedan acceder, sin perjuicio de poder habilitar en situaciones excepcionales y que acrediten que efectivamente esa arma fue hurtada y robada, y no por el solo hecho de señalar que fue robada o hurtada se permita una nueva inscripción, señor presidente. Te ofrece la palabra. Señor presidente, buenas tardes. Adelante, coronel. Saludos a todos los senadores también. Señor presidente, ¿por qué ahí dice no haber sufrido más de 2 veces la pérdida? Yo creo que basta con 2 veces de la pérdida nomás. Estamos esperando una tercera. Eso nomás quería hacerle presente. Sí, no haber sufrido más de una pérdida y a la segunda queda fuera, o 2 pérdidas, y punto. Entendemos que la redacción da a entender que a la tercera recién se le prohíbe. Señor presidente, para ilustrar más, si gusta, leo el artículo 14A. No sé, ahí está en pantalla. No, el artículo 14A al que refiere. Ah, el vigente. Ya, sí. Perfecto. O sea, el artículo, tal como está aprobado por las Comisiones Unidas, dice: los que teniendo las autorizaciones correspondientes abandonaren armas o elementos sujetos a control de esta ley, incurrirán en la sanción administrativa de multa de 8 a 100 unidades tributarias mensuales y la cancelación del permiso. O sea, el abandono es multa y cancelación inmediata. Y las Comisiones Unidas agregaron el siguiente párrafo: la misma sanción se impondrá a quienes, teniendo las autorizaciones correspondientes, no denunciaren en la forma prevista en el artículo 173 del Código Procesal Penal el robo o hurto de armas o elementos sujetos al control de esta ley, o no comunicaren a alguna de las autoridades indicadas en el inciso 3 del artículo 4 su pérdida o extravío dentro de las 48 horas siguientes del hecho o del momento en que tuvo o pudo tener conocimiento de su robo, hurto, pérdida o extravío. La sola constancia ante la autoridad no eximirá de la obligación de denunciar el robo o hurto previsto en el artículo anterior. Entonces, en definitiva, por el abandono es multa y cancelación inmediata, por el abandono de armas. Y esta misma sanción se impone a quien no denuncia teniendo la autorización, no denunciar en la forma o no comunicar en la pérdida o hurto. Perdón, la misma sanción se impone a quienes, teniendo las autorizaciones correspondientes,
no hacen la denuncia en el caso del robo o hurto o no comunican el hecho en el caso de pérdida. Pero ahí son 2 veces y en los otros casos es inmediato. Tal como dice el coronel Stuben, en la pérdida... Pero no ha sufrido 2 veces la pérdida o extravío de Claro, armas. exacto. Y en el caso de robo o hurto es a la primera vez que se le cancela. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra o si no tenemos condiciones de ir votando el artículo? Bueno, votemos entonces. ¿Quedaría no haber sufrido 2 veces No haber sufrido, no. o se va a equiparar el robo a la pérdida? Haber perdido o extraviado 2 veces. No, claro, no haber perdido, hay que borrar el sufrido también, no haber perdido o extraviado 2 o más veces en rigores. 2 o más veces sus armas o elementos sujetos. 2 o más veces. O sea, de la segunda ya 2 o más veces. Es que si dice 2 o más veces, puede ser la tercera. Sí. No, Claro, pero en ese caso no le va nada, no le va a salir o sea, va a perder, tiene razón, no haber sufrido 2 veces, está bien. O no haber sufrido por segunda vez podría ser también. Por segunda vez, sí. Haber sufrido por segunda vez la pérdida o extravío de armas o elementos sujetos a control. No haber sufrido por segunda vez. No, haber sufrido. Es que está en negativo. Tiene razón, sí, no haber sufrido. Sí. ¿Saben? Entonces, Yo no entiendo lo siguiente. En el caso de robo o hurto es una vez. Y en el caso de extravío, es 2 veces. Yo encuentro más grave el extravío que el hurto. Con todo sí. O sea, la secretaría... O sea, si alguien se le extravió es porque tiene la mente en otra parte, irresponsable. Además, que se le pierda una vez el arma para que... ¿Por qué son 2 veces el extravío? ¿Por qué no lo dejamos todo en una sola vez? El Ejecutivo lo plantea así, presidente, no sé, a lo mejor tiene... Es que, a ver, porque una persona puede estar en su casa, tener el arma inscrita, cumplir con todos los requisitos y le entran a robar a la casa. Es menos grave que se le haya perdido. Entonces, si para el robo estamos diciendo una vez, que me parece bien, para el extravío también debería ser una sola vez. Pero el robo y hurto tiene que denunciarlo. Ahora, en todo caso, yo entiendo que es otra la frase final, la expresión final, salvo exención para casos calificados de la Dirección General de Movilización, eso es la última hipótesis, efectivamente. El robo o hurto. Sí. O sea, lo otro eliminar es la última hipótesis. Lo otro, mire, yo propongo que dejar todo en uno y eliminar la última hipótesis. También puede haber hipótesis de extravío o hurto, perdón, extravío o pérdida que se considere calificado. No sé. Pero dejarlo una vez. Yo insisto, la víctima de un robo tiene menos culpabilidad, podríamos decir, o menos responsabilidad que alguien. Ahí quedaría con posibilidades de exención para todos. Claro, si las comisiones borran, quedan con posibilidad a criterio de la entidad fiscalizadora, contralora, para todos, como dice el senador, salvo que dijeran estas 2 últimas hipótesis. En las 2 últimas hipótesis, sí. Sí, se entiende que el abandono no tiene salida. No tiene perdón, no tiene perdón de Dios. No haber sufrido la pérdida o extravío o no haber sido víctima de robo o hurto, salvo excepción. Entonces, si el abandono no va a tener salida, tendría que ser en esta última hipótesis nomás, porque si le ponemos las 2 últimas hipótesis, es el abandono y el robo o hurto. No, porque son 3 hipótesis. Tiene razón. Pero quedarían entonces... Está el abandono. La pérdida o extravío y el robo. Está el robo. Son 3 hipótesis. Sí. El que abandona un arma no tiene derecho, porque por algo. Sí.
es la responsabilidad máxima, abandonar un arma. La perdió, a mí me parece que es lo segundo más grave, y lo tercero más grave, o lo menos grave, es el robo hurto. Perfecto, pero la facultad de exención... Porque el robo hurto se requiere ser víctima de un delito. Señor presidente, pero la facultad de exención, las Comisiones Unidas las quieren dejar para las dos últimas hipótesis. Y para las dos últimas, sí. Para la pérdida y para el robo hurto. Perfecto. No sé, preguntemos a las instituciones si tienen una opinión distinta, si creen que eso debería reducirse. Señor presidente, buenas tardes. General Aburto, de la zona de seguridad privada. Adelante. Por su intermedio, señor presidente, primero saludar a todos los honorables senadores, y el comentario institucional es que la importancia del arma de fuego está entregada a un usuario. Y obviamente en todas las hipótesis que se plantean acá es de responsabilidad de él generar todos los aseguramientos a través de medidas de seguridad en el domicilio para esa protección. Ahora, en el caso del extravío, como se ha ido señalando, ¿cierto?, a la pérdida, y que se manifiestan con una sola oportunidad, creemos, ¿cierto?, que debieran, en todas las hipótesis, considerarse solo una pérdida. ¿Por qué? Porque en la práctica, estas son las debilidades que finalmente la ley le permite al delincuente aprovecharse para efectos de proceder a la compra o venta de este tipo de elementos que están protegidos por la propia ley, las armas de fuego, ¿ya? ¿Me permite, presidente? Senador, que el general termina y luego le va a hablar al senador Insulza. Precisamente, muchas gracias, señor presidente. Precisamente a través de estas posibilidades que se le entregan. Creemos que para todas las hipótesis debiera entregarse la posibilidad de hasta un arma solamente, en lo que es pérdida, extravío, ¿cierto? O el delito de robo. En todos casos, en todas las situaciones deben ser informadas a la Dirección General de Movilización Nacional a través de la autoridad fiscalizadora o efectuarse la denuncia correspondiente al Ministerio Público. Eso, señor presidente. Gracias. Senador Insulza. Sí, presidente, hay en la columna propuesta por el presidente, por la presidenta de la República, está subrayado un texto que a mí me parece algo mejor. Primero dice, mire, si la persona, si la pierde, la extravía o se la roban, se quedó sin permiso. Luego dice, no obstante lo anterior, tratándose de personas que hubiesen denunciado la sustracción de estas desde el bien raíz declarado en la inscripción, en los términos del artículo 3, etcétera, podrá la Dirección General de Movilización Nacional podrá, por resolución fundada, autorizar la inscripción de un arma. Yo creo que esa es la mejor solución, francamente, si me preguntan. Eso está más claro que los otros. O sea, me parece bien decir no haber sido sancionado por abandono de armas sujeto a control, no haber sufrido la pérdida o extravío de armas o elementos sujetos a control, o no haber sido víctima de robo o hurto de armas o elementos sujetos a control. Y después decir, no obstante lo anterior, cuando sea sustracción, desde el bien raíz que está declarado en la inscripción, o sea, lo asaltaron y le robaron el arma, pues. Es decir, pues naturalmente, si encontrar un arma de fuego en una casa, en un domicilio, para los ladrones, es un robo muy exitoso, pues. Entonces, si una persona tiene su arma en su casa y se la roban al asaltarlo, a mí me parece razonable lo que era la propuesta del Ejecutivo. Señor presidente, lo que pasa es que lo que señala el senador Insulza, esa idea se llevó al artículo 14A, y si no denuncia se le cancela la inscripción. Eso ya está recogido en el artículo 14A. Aquí, como dijo el representante del Ejecutivo, lo que se trató de hacer, que estamos viendo los requisitos para inscribir el arma, es sistematizar los casos, que fue un poco lo que pidió la comisión, los casos en que por algún motivo el arma no está, digamos, no es habida. Pero lo que pasa es que hay dos temas de debate. Uno, yo entiendo que hay un acuerdo para que sea una sola vez. ¿Por qué pasa? Porque un tema es, o una cosa es lo que ocurre y otra cosa es lo que se acredita que ocurre. Entonces, ¿cuál es el punto? Que si yo compro un arma, supongamos que un delincuente compra un arma, va y la vende. Entonces dice,
¿cómo evito? Digo que la abandoné. No, es que si la abandonaste, te sancionan. Ah, bueno, digo que la perdí. No, es que si la perdiste, te sancionan. Ah, entonces digo que me la robaron o me la hurtaron. Un día llegué a mi casa y me habían entrado a robar. Y por tanto yo hago la denuncia y para todos los efectos es mi versión la que se impone, porque está claro que es muy difícil que se acredite algo distinto. Entonces, yo creo que es clave que en todas las hipótesis sea una sola vez para la sanción. Porque estoy una persona inescrupulosa que utiliza la ley para poder comprar y vender armas. Y esas armas terminan en manos de delincuentes. Después un homicidio o aparecen metidos en narcotráfico, no sé qué más, y dice, no, yo no tengo nada porque a mí me la habían robado, a mí se me ha extraviado o yo la había perdido, siendo que la podría haber vendido. Ya, eso está claro, una sola vez. La pregunta es, ¿qué exenciones establecemos? Lo que plantea el senador Insulza es que sea cuando el arma es perdida, robada desde el domicilio, donde debe estar, y la otra hipótesis es que la Dirección General de Movilización pueda establecer exención en casos clarificados. Esas son las dos alternativas. Sobre ese punto ofrezco la palabra, porque sobre esto no ha habido suficiente debate todavía. Senador Guillé. Gracias, presidente. Me parece muy razonable lo que señalaba el coronel Stuben. Yo creo que aquí Carabineros de Investigaciones tiene toda la experiencia de cómo se obtienen las armas por parte de los delincuentes y no cuesta nada decir que fue un robo porque es muy difícil probar que uno se dejó robar. Lo mismo si la pasó voluntario o no. Es fácil montar un escenario. Yo creo que debe ser una sola vez y punto. Ahora, a lo más se podría autorizar a la misma Dirección General de Movilización Nacional que pudiera considerar algún caso excepcionalísimo, por ejemplo, si te asaltan en la calle, bueno, y está autorizado para andar con arma en la calle, porque depende de la autorización también. Pero en general yo creo que hay que privilegiar el máximo control sobre las armas y por lo tanto me hace mucho sentido lo que señaló usted mismo y el coronel Stuben. Yo me iría por ese camino. Presidente. El senador Insulza está pidiendo la palabra, presidente. José Miguel, adelante. Presidente, sí, pero yo estoy de acuerdo con el senador Guillén. Si yo lo que iba en las tres veces, o sea, por abandono, por pérdida o extravío o por ser víctima de robo o hurto, basta una vez. Salvo que el señor lo hayan asaltado en el domicilio que tenía, donde tenía declarada el arma. Y en ese caso la dirección puede hacer, y ahora, por lo tanto, yo no desecho la necesidad de que lo haga la Dirección General de Movilización Nacional, pero que lo haga en una resolución fundada después de que se haya denunciado que le han robado el arma, por una vez, por cierto, en el domicilio en que el arma estaba inscrita. O sea, la pistola de la casa, se robaron la pistola de la casa. Quiero escribir otro. Una vez nomás, y se le da la inscripción una vez. A mí me parece bien razonable, presidente, francamente. Se ofrece la palabra. Presidente, la palabra. Sí, adelante, senador. Muchas gracias. Bueno, aquí se están diferenciando las diferentes categorías que todo dice en relación con la tenencia responsable de las armas. Las armas tienen que estar en resguardo, tienen que tener mantenimiento, tienen que estar alejadas de todos aquellos que no las pueden manipular. Esa es la primera de las responsabilidades individuales. Obviamente el abandono es algo que va totalmente contrario a lo que se ha señalado, pero efectivamente el delito ocurre y los delincuentes en aquellas casas en que saben o presumen que puede haber armamento lo van a tratar de buscar, ya sea esté habitada o no habitada. Normalmente van a tratar de hacerlo con casas deshabitadas donde ni siquiera el tenedor responsable podría proteger su arma o incluso usarla, que es para lo que está previsto. La arma está prevista para eso. En tal sentido, el asalto, el robo en el lugar no habitado, en donde no había nadie que pudiera, más que las medidas preventivas asociadas normalmente a alguna caja de seguridad, algún cajón con llave o algo, se ha forzado. Obviamente a esa persona que fue tenedor responsable
no debiera considerársele como algo que le impida efectivamente registrar un arma. El arma está para la protección de su hogar. El tema es cuántas veces, o sea, cuántas veces esto podría llegar a ocurrir. Yo también adhiero a la teoría de una vez, o sea, en la práctica el buscar la figura, la fórmula, para poder evitar que esto sea empleado por aquellos que quieran hacer un lavado de armas, básicamente decir que constantemente el arma ha sido robada. No sé, y esa es la pregunta, y probablemente el Ejecutivo nos podría dar, en cuántas ocasiones, si a alguien más se le roba más de una vez el arma, para entender más o menos el fenómeno. Probablemente las veces que sean las más de una vez esté muy sindicado con delito, pero entender el fenómeno, qué es lo que realmente ocurre, pero por lo pronto una vez pareciera ser adecuado. Eso, presidente, muchas gracias. Se ofrece la palabra. Ya, lo que pasa es que, señor Pillo, entiendo que usted plantea que sea 2 veces para el robo y hurto, porque yo entiendo que lo que habéis planteado es para todo una sola vez y hay que ver la disposición excepcional que permitiría inscribir un arma por segunda vez. Presidente. De que sea, en caso calificado, por la Dirección General de Movilización. Y ahí hay 2 alternativas. ¿Es solo en la última hipótesis o en las 2 últimas hipótesis? Y está la propuesta del senador Insulza, que solo cuando el arma se le roba en el domicilio o el lugar donde debe estar guardada el arma. Eso es lo que hay que resolver. Senador Cuchumillo, usted ahí pidió la palabra. Sí. Presidente, yo creo que tanto la norma general como la excepción tienen que ser muy, muy claras. La norma general a mí me parece correcto que sea una sola vez. En la excepción, el problema que tiene lo que se ha planteado acá por el senador Insulza respecto a que sea cuando la casa es asaltada, es que cuando tú entras en la casuística, pudieras tener también otros casos que meritarían lo mismo. Podría decir cuando es asaltado en la casa, cuando es asaltado en la calle, cuando es producto de un portonazo, en el caso que tenga permiso para portar también el arma. Entonces pueden haber muchos casos en que a lo mejor amerita que se coloque una regla excepcional. Entonces tenemos 2 alternativas. ¿Es una sola vez sin ninguna excepción o es una sola vez con una excepción? Y a mi juicio tal vez podríamos dictar una norma general que dijera que es por una sola vez y que en casos excepcionales y mediante resolución fundada resolverá la Dirección General. Una norma más de tipo general. Y entiendo que solo para el robo y hurto. Solo para el robo y el hurto. Yo entiendo que en el caso del abandono, en el caso de la pérdida o extravío, no habría razón para poder dar una segunda utilización, porque seguro que la persona no. O sea, en el caso del abandono es gravísimo, porque el arma la deja. Por eso, para el caso robo y el del hurto. extravío o pérdida es que no tuvo la suficiente responsabilidad para saber dónde dejó el arma. Para el robo y el hurto, debidamente calificado, por supuesto. Entonces, tal como está la propuesta, salvo exención para casos calificados de la Dirección Nacional General de Movilización. En esta última hipótesis. No. En estas 2 últimas. No, en esta última hipótesis. En esta última hipótesis. Eso. O sea, la excepción, la facultad de la Dirección General va a quedar solamente para el robo o hurto. Robo y hurto. Sí, exacto. Porque yo entiendo que el abandono es gravísimo. Y la pérdida, no, el abandono no está en discusión. No. Y la pérdida de extravío también. ¿Cómo alguien puede decir, mire, es que no sé dónde dejé el arma? Puede ser una persona que se cambia de casa y no sé, la tenía guardada y no la lleva, eso no sé, una cosa. Es un arma, es un arma. No, pero la puede haber tenido en el no sé. No se le perdió el control remoto de la tele, con todo respeto, se le perdió un arma. No, estoy de acuerdo, si no es que se le caiga, no es que se le caiga, pero yo creo que podrían dar casos, valga la redundancia, siempre puede ser casuístico, los representantes de las instituciones deben, ¿a quién se ha entendido hasta el momento por pérdida o extravío? Señor presidente. Sí, adelante. Una de las cosas que debería ser mejor solamente quedar con el robo, porque el robo se supone que tiene que ver con la fuerza de las cosas y no el hurto, porque el hurto debería dejar la pistola encima de
de una mesa de la cocina de la casa y me la hurtaron. Entonces seríamos en caso de robo, diría así. Sí, eso no. En caso de robo. Señor presidente, perfecto. señor presidente, si me permite. Señor Sánchez, adelante. Junto con saludarlo a todos, muy interesante abordar esta temática en puntual y voy a concordar justo lo que dice el coronel y el general respectivamente, y que lo hemos abordado anteriormente. Aquí tenemos que traspasar la carga de la prueba al dueño del arma. ¿Por qué razón? Porque el sentido de la responsabilidad es mayor. Y si vamos dando pequeñas luces, personas van a aprovechar estas instancias legales para, obviamente, quebrar este sistema. Y llanamente yo concuerdo también el robo. Llanamente abordar por el lado del robo. Casuísticas vamos a tener miles. Pero haber sido víctima de robo, de robo hurto, claro, por cierto. Sí. No, pues, y llanamente con eso. Habría que decir, salvo exención para casos verificados de la Dirección General de Movilización Nacional en caso de robo. En caso de robo. En caso de robo. Eso. Bueno. Ahí queda. Al final, al cierre. Porque en el hurto no hay ni fuerza, no hay ni violencia contra las personas, ni fuerza contra las cosas. Es casi como haberla dejado abandonado, por cierto. Es casi como el abandono. Exacto. O descuido, manifiesto. Insisto, es un arma, no es no sé, ¿ah? Claro, porque incluso cuando se trata del robo, se la sacan en un lugar habitado, eso no es uno, eso es robo en lugar habitado. Y es el lugar donde venía. No, porque además se supone que él tiene el arma guardada en un lugar que con llave. Por tanto, tiene que haber alguna forma de... Bueno, está claro. No, eso es robo en lugar habitado, presidente. Incluso bueno, tiene agravante, si tiene llave, tiene el agravante del desarrajamiento. Ya, pero es caso de robo. O sea, robo. Hablemos de robo, presidente. Hablemos de robo. Violencia contra las personas o fuerza contra las cosas. Exacto. No es el caso de hurto. Perfecto. Vamos a votar entonces la indicación. Sí, queda muy claro. ¿Se puede tomar la votación? Sí, señor presidente. Quedaría entonces no haber sido sancionado previamente por abandono de armas o elementos sujetos a control en los términos del artículo 14A, no haber sufrido la pérdida o extravío de armas o elementos sujetos a control, o no haber sido víctima de robo. Ahí hay que borrar hurto, ¿no es cierto? No, robo, hurto, no, es que esa es la excepción. Perfecto. O no haber sido víctima de robo, hurto de armas o elementos sujetos a control, salvo exención en casos calificados de la Dirección General de Movilización Nacional en caso de robo. ¿Puedo hacerte abogado del diablo? Perdón, yo sé que es una redundancia, pero cuando se dice la pérdida o extravío de armas, alguien podría entender, yo entiendo que el arma se refiere a una figura genérica, pero alguien podría entender que la norma exige que sea plural. Eso está en otras partes también, presidente, ya... yo sé que es la forma en la cual se redacta. Uh-huh. Se entiende que basta un arma, porque es la figura, es pérdida de armas. Basta con que se pierda un arma para que uno sea... elemento sujeto a control. Haya sufrido la pérdida de armas. Pero debería quedar en el informe claro que basta un arma. Sí, por supuesto. Correcto. Porque un buen abogado podría alegar de que se está perdiendo la pérdida o extravío de armas en un sentido plural. Yo entiendo que en un sentido plural estamos hablando de la descripción de lo y armas es una figura genérica, que puede ser una o más armas. Sí, claro. Entonces, en el informe Milena eso debería quedar claro, que la voluntad de la comisión es que basta la pérdida de un arma por una sola vez o extravío para que lo mismo respecto del abandono y lo mismo respecto del hurto. Sí. Muy bien, señor presidente. La Secretaría tiene una duda similar respecto de un artículo que está en el párrafo de los delitos, que también ahí es más complejo porque hay tipicidad y otros elementos que lo voy a hacer presente más adelante, pero vamos a dejar constancia. Mira, hagamos lo siguiente. Hagamos lo siguiente, votemos la norma como está y cuando veamos el tema de la tipificación, si es que hubiera modificación en la redacción, deberíamos modificar también esta letra, ¿les parece? Sí, pero no, sí. Bueno, muy bien, señor presidente. Ya. El señor presidente pone en votación la letra L en los términos que está expresada en la
cuarta columna. Senador Alvarado. A favor. ¿No? Así es. Senador Araya. A favor. Senador Guillé. Senador Buenchumilla. Perfecto. A favor. Listo. Ya. Ahí está Senador bien. Insulza. A favor. Senador Cast. A favor. Senador Piu. A favor, señora secretaria. Senador Quintana. A favor. Senador Guillé. A favor, señora secretaria. Señor presidente. A favor. Muy bien, aprobada la norma por 10 votos a favor. Ahora corresponde... señor presidente, la indicación número 15 que estaba pendiente, la daríamos por rechazada. Claro, por cierto. O subsumida. Sí, con la misma votación, ¿no es cierto? Sí, claro. Después viene en la letra, dice, vamos a seguir con los incisos. La letra C del inciso primero no se aplicará a los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile, ni respecto de coleccionistas cuyas armas estén totalmente inutilizadas para el disparo según constate la autoridad de conformidad al artículo 7º. Perfecto. ¿Podríamos dar por aprobado? Esta letra se refiere a acreditar que se tienen los conocimientos necesarios sobre conservación, mantenimiento y manejo del arma que se pretende inscribir y que se posee una aptitud física y psíquica compatible con el uso de armas. Ya, pero ahí se plantea lo que planteó el senador Insulza la otra vez, que las instituciones son responsables de garantizar eso, en este caso. Efectivamente. Sí, eso está pendiente, salvo la última parte que ya había sido aprobada a referéndum. Lo que se agrega aquí es los coleccionistas, porque hasta Gendarmería de Chile es texto vigente. Y los coleccionistas cuya armas estén totalmente inutilizadas para el disparo, había quedado porque faltaba una referencia a una disposición. Pero la Comisiones Unidas lo habían aprobado a referéndum. Ya. ¿Habría acuerdo para aprobar esta norma? De acuerdo, presidente. Bueno, con la misma votación, Milena. Pasemos a la siguiente. Muy bien. El cumplimiento del requisito establecido en la letra G se acreditará con el respectivo certificado de antecedentes emitido por el Servicio del Registro Civil e Identificación. Este es un cambio de referencia, señor presidente. Perfecto. ¿Habría acuerdo? Que se refiere no haber sido sancionado en procesos relacionados con la ley sobre violencia intrafamiliar. Ya, con la misma votación la vamos por aprobado. Voy a recabar la unanimidad. También. Perfecto. ¿De acuerdo? Certificado de antecedentes del registro civil, del Servicio de Registro Civil. Adelante, aprobado por la misma votación. Muy bien. Quienes cumplan los requisitos previstos en este artículo obtendrán de la Dirección General de Movilización Nacional una licencia de aptitud para la tenencia de armas de fuego con la que se podrá solicitar la inscripción de armas de fuego a su nombre en el Registro Nacional a que alude el artículo precedente. La vigencia de dicha licencia será de 6 meses. Esto recoge la indicación número 21 y sus modificaciones. Falta, sí, hacer una alusión al porte. Yo creo que fue un descuido, una falta quizás al presentar la indicación que estamos viendo, pero yo creo que habría que hacer, tal como está subrayado en la tercera columna, una licencia de aptitud para porte, que es muy escasa, pero existen,
o no sé, el Ejecutivo tal vez, yo entiendo que que debe agregarse el porte, no dejarlo fuera como está en la indicación que estamos analizando, presidente. Se le ofrece la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Precisamente la expresión porte fue suprimida de esta propuesta de indicación porque el porte de armas es una autorización especial que se regula en el artículo 6º y la licencia a que hace referencia a este artículo es solo para efecto de la tenencia de armas. Por consiguiente, consideramos que no era apropiado incluir la palabra porte en este inciso, ya que no es una licencia de porte, sino es una autorización especial que está regulado en una norma diferente. Presidente, una consulta. Senador Buenchumilla. No quiero hacer una consulta, presidente, porque no desconozco específicamente la norma a la cual me voy a referir. Porque aquí se habla, dice, se podrá solicitar la inscripción de armas de fuego. La pregunta es, ¿una persona cuántas armas puede tener? ¿O no será, puede tener muchas armas entonces, la inscripción de armas de fuego? ¿O la inscripción de una arma de fuego? ¿O la inscripción de la arma de fuego? No sé. ¿O puede tener cuántas armas de fuego? Hacemos la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Lo que acordó las Comisiones Unidas respecto a la cantidad de armas que puede tener una persona natural, en la hipótesis general, son solo 2. Hay excepciones para el caso de cazadores, hay excepciones para el caso de deportistas y para el caso de coleccionistas. Y así se establece cuando está regulado precisamente para efectos de cazadores y deportistas que el número máximo es de 6 y respecto al caso de coleccionistas tendría que revisar la norma, pero si mi memoria no me falla es 20 lo que quedó propuesto en la indicación que se va a analizar más adelante. Por eso se hace una alusión genérica en este artículo, porque efectivamente puede ser más de una, pero recordar que la regla general, sin las excepciones que ya señalé, es un máximo de 2 armas. Muchas gracias, presidente. Con esa aclaración podemos entonces aprobar la norma, entendiendo que el porte está en otro artículo. Con la misma votación, lo vamos por aprobar. De acuerdo. Va a recabar la unanimidad. Perfecto. Siguiente. ¿Habría acuerdo para aprobar el inciso entonces en los términos que dice que está en la columna? Con la misma votación, ¿están todos los señores senadores presentes? Falta el senador Guillet, que se ausentó. Sería bueno que quede constancia de eso. Senador Guillet y senador Quintana, que está sin cámara, pero está presente. Estoy de acuerdo. Señor presidente. El porte. Ya, la misma votación salvo Guillet. Unánime. Señor presidente. Sí, Están pidiendo la palabra, señor presidente. Disculpe que moleste tanto. Es por el tema de la licencia está, dice 6 meses. 6 meses y yo creo que conforme a la gente que trabaja en el sistema de autoridad fiscalizadora, por lo menos debería ser un par de años. Un par de años, porque si no el trámite va a ser una locura. Presidente. El senador Alvarado pide la palabra. Senador Alvarado. Sí, Claudio. Yo entiendo que el plazo de la licencia, ¿no es cierto?, es el que acredita la aptitud para poseer un arma de fuego y se cuenta al momento de la inscripción. Pero si hay un plazo mucho más largo, la persona, mientras tanto, por alguna circunstancia, puede perder la capacidad que acredita esa licencia. Entonces, yo lo miro bajo esa perspectiva. No sé si me expliqué bien, presidente. Sí. ¿Y un año? Pregunto. No, porque yo desconozco cuál es cuán burocrático es el tema de... Pero que como le digo, cada vez que la persona va a inscribir un arma, se verifica de nuevo todas las actitudes, etcétera. Entonces, este es como dejar, mientras yo vaya, que no sea 6 meses, ¿no? Sino
2 años yo propongo. Perdón, presidente, yo entiendo, y yo creo que es bueno que surja este debate, porque yo entiendo que se entrega la licencia con la cual, ¿no es cierto?, se declara la aptitud para tener un arma. Dado eso, yo voy a inscribir mi arma, ¿ah? Pero no significa que cada 6 meses tenga que ir a verificar o renovar la inscripción del arma. ¿O estoy entendiendo mal? Sí, una pregunta para el Ejecutivo, porque la norma vigente dice el poseedor o tenedor de un arma inscrita deberá acreditar cada 5 años. O sea, uno acredita cada 5 años. Actualmente, ¿cada cuánto tiempo se tiene que acreditar la aptitud? Presidente, como usted bien... Sí. Sí, presidente, como usted bien señala, la ley vigente señala que se debe acreditar cada 5 años. Ya, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que va a durar 6 meses? Yo entiendo. La acreditación. La licencia. Esto debería ser un año, una vez que tenga certificado. Presidente. ¿Qué es lo que dura 6 meses? Presidente. Claudio, sí. Sí. No, yo entiendo que lo que dura 6 meses es desde el momento que a mí me acreditan con una licencia para tener un arma para formalizar la inscripción. Eso es lo que yo entiendo. Eso es lo que yo pregunto. ¿Qué es lo que dura 6 meses? Porque cada 5 años la persona tiene que acreditar. Está bien. O sea, cada 5 años. Cumple con los requisitos. Cada 5 años estamos diciendo que tiene que acreditar. Entonces la pregunta, cuando dice la vigencia de dicha licencia, no lo voy a tanto en mi memoria, será de 6 meses. Eso quiere decir que tiene 6 meses para inscribirla, claro. ¿Qué licencia es esa? Y la va a tener que inscribir cada 6 meses. ¿Es provisorio entonces la licencia? No. Claro, la licencia es una licencia de aptitud para aporte o tenencia de armas de fuego. Claro, me explico, a ver. Yo entiendo, no, lo que dice Claudio es yo voy, digo, cumplo con todos los requisitos y tengo 6 meses para inscribir el arma. Sí, exacto. Lo inscribo. Y de cada 5 años tengo que acreditar que sigo cumpliendo con los requisitos. Licencia. Exactamente. Expira la licencia. Es como renovar la licencia de conducir. Oye, es como renovar la licencia de conducir. Yo doy el examen por una vez, acreditan que puedo conducir, me la dan por 6 años. Y a los 6 años la voy a renovar. Y verifican mi aptitud para conducir. Está claro, está claro. Ya, lo que le pregunto al Ejecutivo, ¿qué es lo que dura 6 meses? Cuando dice la vigencia de dicha licencia será de 6 meses. O sea, no confía en mí, presidente. No, yo confío en ti. Lo que creo que está mal en la redacción. No, presidente, por su intermedio, efectivamente, y como señalaba el senador Alvarado, efectivamente la norma propone que, acreditados todos los requisitos que ya revisamos, uno tiene 6 meses para efectos de solicitar la inscripción de un arma a su nombre. Entonces son 2 trámites. El primer trámite es acreditar los requisitos que uno es apto para el uso y la tenencia de arma, y luego de aquello solicita ante la autoridad la inscripción del arma a su nombre. Ese es el plazo que tienes de 6 meses para efectos de poder solicitar la inscripción de arma a su nombre. Luego, en los incisos que continúan, la norma señala periodos menores de la ley vigente de 5 años respecto de acreditar el domicilio, acreditar las capacidades físicas y psicológicas. Eso se va regulando caso a caso, pero efectivamente lo que se señala en el primer inciso es para efecto de poder solicitar la inscripción de un arma al nombre del solicitante. La palabra, presidente. Senador Insulza. Entonces yo pido que reemplacemos la frase que diga el plazo para inscribir el arma será de 6 meses. Pues. Porque esto de la licencia parece que tuviera que si mi licencia de conducir dura 6 meses, yo quiero decir que tengo que ir cada 6 meses a sacar otra nueva. Sí, por esta frase está mal. La vigencia de la licencia para inscribir un arma o arma si no, la inscripción del arma debe realizarse en 6 meses. Sí. Está claro. ¿Presidente? Tiene razón, Claudio. Si yo consigo una licencia para inscribir un arma, la tengo que inscribir dentro de 6 meses, no un año. Exacto. Está bien. Tiene toda la razón, Claudio. O sea, eso está mejor como lo está poniendo la secretaria, que alguien lo está poniendo. La tenencia de armas de fuego con la que se podrá solicitar la inscripción de armas de fuego a su nombre dentro de los 6 meses siguientes. El registro nacional de que se alude el artículo presente. Está bien.
Presidente Jaime. Sí, Jaime. A menos, pregunto a la DGMN, no sé, a menos que cumplido ese plazo, los 6 meses en que uno debe proceder a inscribir, te extiendan otro documento, digamos, que acompañe el arma y por lo tanto tú puedas certificar la aptitud. Porque de otra forma no se entendía eso a los 6 meses y más bien habría que eliminarlo. No, lo que pasa es que si dentro de 6 meses no inscribe el arma, tendrá que realizar todos los trámites de nuevo. Son 6 meses. Perdió la oportunidad de inscribir el arma si es que dentro de los 6 meses... Claro. Obvio. Yo preferiría que fueran 3, presidente. Si cómo no puede inscribir el arma en 6 meses. Pero ahí explicaban que hay un problema de tipo administrativo. No, pero el problema era para la renovación de la acreditación y de la vigencia de la inscripción. O para comprar el arma. O para comprar el arma, porque tú no necesitas tener el arma cuando inicias el proceso, ¿no? Ahí te evalúan tu actitud nomás. No, exacto. Tú tienes que cumplir con este requisito para ir a adquirir el arma. Claro. O sea, esos 6 meses puede ser adquirirla e inscribirla. Tú la inscribes después de acreditar los requisitos, no al revés. Porque los requisitos son para poder inscribirla. Está bien, así quedó mejor. Milena, ¿la puede leer? Sí, señor presidente. Quienes cumplan los requisitos previstos en este artículo obtendrán de la Dirección General de Movilización Nacional una licencia de aptitud para la tenencia de armas de fuego, con la que se podrá solicitar la inscripción de armas de fuego. Ahí habría que hacer algún arreglo. ¿Podemos solicitar la inscripción? Sí, solicitar la inscripción respectiva, por último. Sí. A su nombre dentro de los 6 meses siguientes en el registro nacional a que alude el artículo precedente. Está bien, presidente. Está bueno. Bien. Está bien la reacción del secretario. La licencia para inscribir dura 6 meses. La inscripción dura 5 años. Sí, señor presidente. Y después viene la información del registro, actualizar. Sí. Vamos a votar entonces esta redacción. Sí, voy a tomar la votación, presidente, ¿le parece? Sí, rápidamente. Senador Alvarado. A favor. Senador Araya. A favor. Senador Guillé. Senador Buenchumilla. A favor. Senador Insulza. A favor. Senador Cast. A favor. Senador Piu. A favor, señora secretaria. Senador Quintana. A favor, señora secretaria. Senador Guillé. Señor presidente. Está fuera por 15 minutos, dijo, así que no. Dijo que a la 1:30 tiene razón, que a la 1:30 se iba a ausentar. Gracias, senador Insulza. Señor presidente. A favor. Muy bien. Aprobada el inciso por 9 votos a favor. Sigamos. El poseedor o tenedor de un arma inscrita deberá actualizar o ratificar la información del registro de armas de fuego anualmente, dando cuenta que el arma inscrita se encuentra en el inmueble declarado y que se ha realizado tenencia responsable de esta, para lo cual la Dirección General de Movilización Nacional dispondrá de una plataforma virtual. El reglamento establecerá el procedimiento de actualización o ratificación y los contenidos mínimos de la plataforma virtual. Esta disposición ya había sido discutida a raíz de la indicación que está en la columna tercera, y había sido a sugerencia, creo, si mal no recuerdo, del senador Piu, que solicitó agregar, ratificar, a actualizar, y también se decidió que fuera anualmente y no cada 2 años. Entonces, este inciso está repitiendo la indicación que ya había sido aprobada en esta parte, señor presidente. Aquí es donde decía el coronel Stuben que era mucho una vez al año, ¿no? No, pero aquí estamos de la información. Además, esto se hace por vía remota, entiendo, ¿no? Sí, plataforma virtual. Es llenar un formulario una vez al año. Es como la declaración de patrimonio e interés que se hace una vez al año. No, ahí aparece bien, presidente, si no, mientras más difícil, mejor.
Yo no Porque sé. una cosa, el permiso dura 5 años. Está bien, de acuerdo, está bien. Una vez no al hay año problema. actualizar la información. Así es. Presidente, si me Está permite. bien. Perdón, ¿y no debería actualizar la información cada vez que realiza un cambio? ¿Me permite, presidente? El Sí, senador senador Piu pide Piu. la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esto es parte de la transformación digital del Estado, la ley 21.180, y obviamente este sistema se basa en una plataforma de interoperabilidad que es certeza jurídica de todos estos actos digitales. Por lo tanto, sí se puede hacer por plataforma virtual cumpliendo eso, y en todas las condiciones. Cuando se cambia de domicilio, si hacemos el símil que se ha hecho con los vehículos, la duración de la licencia, que es la habilidad para poder conducir, está en 6 años, 5 años, un periodo en el cual es bueno hacer revisión de todo, de los conocimientos y también la habilidad y la parte médica, la visión, la capacidad psicológica. Pero anualmente esto equivale a básicamente el permiso de circulación. Todos los años se va renovando, y de hecho uno cuando se cambia de comuna, bueno, cambia la comuna si es que efectivamente la dirección ha cambiado. Por lo tanto, debiera quedar no solo con la condición de anual, sino que también en la condición de cambio de domicilio, para que eso sea registrado, o sea, parte del proceso, el cambio de domicilio de la persona en el sistema. Eso sería, presidente. Muchas gracias. De acuerdo. Mi pregunta es, porque se ratifica o actualiza, pero si hay un cambio de domicilio tiene que ser informado en forma inmediata, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no debiera estar regulado en este mismo inciso? Presidente. Sí. Sí, la idea de esta norma es que precisamente exista una mayor interacción por parte de los tenedores o poseedores autorizados de armas con la autoridad y el sistema. Por eso se estableció que anualmente deban ya sea actualizar si es que hubo algún cambio o ratificar si es que la información es exactamente la misma, pero que sea un ejercicio anual para efecto de que no se mantenga una relación más cercana con la autoridad fiscalizadora. Y en relación a su pregunta, señor presidente, efectivamente cada vez que se produzca un cambio de domicilio debe informarse de forma inmediata, toda vez que el arma ya no se encontraría autorizada para estar en dicho domicilio y se incurriría en una infracción. Por consiguiente, si es que se produce un cambio de domicilio, debe informarse de forma inmediata, de lo contrario se incurriría en las infracciones que la misma ley prevé. Sí, lo que pasa es que cuando esto está en contradicción con la otra norma. Porque aquí dice que se actualiza o ratifica una vez al año. Entiendo que esto es igual que la declaración de patrimonio. La declaración de patrimonio se realiza una vez al año. Pero cuando hay un cambio sustantivo, se debe realizar en forma inmediata una declaración. O sea, por ejemplo, si un parlamentario compra un inmueble, no tiene que esperar el año para declarar la compra del inmueble. Tienen en forma inmediata actualizarla porque hay un cambio sustantivo en su patrimonio. Entonces aquí estamos estableciendo que una vez al año se actualiza. Eso en contradicción con la otra norma que dice que el cambio de domicilio debe ser informado siempre. Entonces hay que considerar ambas normas. ¿Presidente? Sí, Milena había pedido la palabra y después le damos la palabra. No, solamente para que sería interesante que la DGMN explicara cómo es en la actualidad y si hay algún cambio radical con la modificación que se está introduciendo, porque a lo mejor en la actualidad ya hay que comunicar el cambio de domicilio y no esperar el periodo de la renovación de los requisitos. Una aclaración de cómo es en los hechos, yo creo que ilustraría el contenido de la indicación. Damos la palabra al Ejecutivo. Presidente, tal como usted señalaba, las normas respecto al cambio
del domicilio que debe ser informado inmediato y este inciso que solicita una actualización anual o ratificación anual, nosotros no entendemos que sean contradictorias, sino que son complementarias. Efectivamente, el espíritu de este inciso es tener una información actualizada y que se realice anualmente siempre. Cuestión que nada impide a que cuando el tenedor o poseedor realice un cambio de domicilio deba informarlo de forma inmediata, precisamente porque de efectuarse una fiscalización en el domicilio, llamémoslo antiguo, esa persona ya no se va a encontrar ahí, por consiguiente vamos a estar en la hipótesis de fiscalización fallida, lo que conlleva a la cancelación de ese permiso. A su vez, si es que por ABC motivos fiscalizarse a una persona que tenía un permiso para tener arma en el domicilio A o antiguo, pero que esa arma se encontraba en un domicilio B o nuevo, también se encuentra en una infracción, porque esa arma no se encontraba autorizada para este nuevo domicilio, lo que también conlleva a la cancelación de esa inscripción. Por consiguiente, consideramos que las normas no son contradictorias, sino que deben entenderse como complementarias. Por el solo hecho de cambiar el domicilio, debe informarse de forma inmediata y, adicionalmente, todos los años debe hacerse esta actualización o ratificación de los antecedentes que se encuentran en el sistema de la Dirección General de Movilización Nacional. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra o si no vamos a resolver? Señor presidente, general Aburto, solo para complementar, independiente de las actuaciones administrativas que se desarrollan en cada autoridad fiscalizadora, el usuario, al momento de hacer el trámite, se le entrega un documento mediante el cual se acredita la inscripción de su arma. Y en este papel, además, es notificado que de todo cambio de domicilio debe comunicar a la autoridad fiscalizadora. O sea, independiente de todas las actuaciones documentales que se desarrollan, además esta persona se lleva un documento, ¿cierto?, que debe mantener de manera permanente, donde se hace mención a que debe comunicar este cambio de domicilio independiente de todo lo que ha señalado, ¿cierto?, el Ministerio del Interior. Eso quería complementarse, señor presidente. Presidente. Senador Huanchumilla. Mire, yo entiendo la norma en los términos que lo ha señalado el Ejecutivo. O sea, que hay una norma general que indica que una vez al año tiene que haber una actualización o ratificación. Esa es la norma general. Sin perjuicio de que los cambios de domicilio, como una cuestión determinante, tenga que notificarlos de inmediato. De tal manera que ambas normas son complementarias a mi juicio y por eso entiendo así la interpretación de la norma tal como lo hizo el Ejecutivo, presidente. Gracias. Presidente, la palabra. Sí, adelante, senador Piu. Muchas gracias, presidente. Adhiero a lo mismo, en el sentido de que en el evento del cambio de domicilio, cuando ocurra, se tiene que actualizar usando la plataforma. Y lo segundo, que normalmente es básicamente ratificar, porque es muy difícil que se vaya a actualizar algo, no sé, probablemente algo, pero es decir, el arma sigue estando en el mismo lugar donde se ha declarado que está, que es bastante sano y es una buena norma. Las dos quedarían bastante compatibles tal como está señalado. Eso sería, presidente, dicho. Gracias. Perfecto. Entonces, ¿podríamos darla por aprobada con la aclaración? ¿Cómo la votación rápidamente, presidente? Ya, perfecto. El señor presidente somete a votación el inciso que está en debate. Senador Alvarado. A favor. Senador Araya. A favor. Senador Guillé. Senador Huanchumilla. A favor. Senador Insulza. Senador Cast. A favor. Senador... Muy bien, senador. Senador Piu. A favor, señora secretaria. Senador Quintana. A favor. Senador Insulza. Y senador Guillé. ¿Cómo están? Aprobada. Señor presidente. A favor. Muy bien. Aprobada la norma por 8 votos a favor, ningún voto. No, presidente, no es que yo estaba sin micrófono, pero voté 2 veces a favor, pero sin micrófono, lo siento. Disculpe, senador, yo no lo veo. No, ahí estoy. Es que por algún motivo se me borra, algo pasa con mi computador, se me borra la... Muy bien. Aprobada la norma entonces por 9 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención. Son los duendes que están en los computadores, ¿tú sabes? El computador le pasa, sí, efectivamente. El mío, sí.
Esta mañana Está a favor, de entonces, una sigamos. charla. Yo entiendo que lo que viene después es lo que conversamos recién. El poseedor o tenedor de un arma inscrita deberá acreditar cada 5 años, contados desde la fecha de la inscripción, que cumple con los requisitos contemplados en la letra C del inciso primero de este artículo. Esos son los requisitos de la idoneidad, resumidamente, psíquica y física para poder inscribir un arma, señor presidente. Yo solo un cambio formal. La coma debe ir después de 5 años. Sí. El poseedor o tenedor de un arma inscrita deberá acreditar cada 5 años, coma, contado. O deberá acreditar, coma, cada 5 años, coma también puede ser, ¿o no? No, pero, sí, pero la coma, la primera está de más, porque debe acreditar cada 5 años. Acreditar cada 5 años, efectivamente. Esa coma está de más. Muy bien. Ya. Eso es. Esa está de más. Ya. ¿Habría acuerdo con esto? Porque lo que acabamos de hablar, que es lo que planteó Claudio Alvarado. Sí, de acuerdo. Están los mismos señores senadores presentes, entiendo. Todavía no se incorpora el senador Guillera, pero aprobado 9-0 el inciso. Sí. Muy bien. Perfecto, sigamos a la siguiente. No obstante lo anterior, si atendido el estado de salud general del solicitante y la existencia de otras condiciones físicas o psíquicas que puedan afectar su capacidad para manejar o poseer armas, dicha acreditación tendrá lugar en un plazo menor, el que no podrá ser inferior a 2 años. Recoge esta parte del inciso de la indicación número 21 que ya había sido aprobada anteriormente, señor presidente. La palabra lugar, yo creo que está además, tendrá un plazo menor. Sí, claro. Tendrá lugar, eso está además. Tendrá, borramos lugar en. Tendrá, claro, lugar en. Muy bien. Ya, ¿y por qué no podrá ser inferior a 2 años? Estamos hablando, por ejemplo, de una persona como el permiso de la licencia de conducir para un adulto mayor, que es por un plazo menor. Señor presidente, ¿sí? yo digo que si es que una persona no tiene la capacidad física ni psíquica, no debería tener arma. Lo que pasa es que, pero que aquí es distinto. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. La persona tiene la capacidad física y psíquica, que cumple con todos los requisitos. Pero alguien podría decir que, por ejemplo, por su avanzada edad, Está con un caso grave. cuando una persona va a dar el examen, efectivamente con todos los requisitos. El médico le dice, no, tiene la vista, tiene todo, no hay problema. Pero dada su avanzada, se le dice, no se le va a dar por 6 años. Se le va a dar por un tiempo inferior a la renovación de licencia de conducir, porque dada su edad, es altamente posible que haya un deterioro físico más acelerado. Y por tanto, se da licencia de conducir por 2, por 3 años, no sé por cuánto. En el caso de los adultos mayores. 6 meses. Porque la persona cumple con porque no le pueden negar, porque la persona cumple en este momento con los requisitos. Lo que puede decir, pero lo más probable es que no lo cumpla durante 5 años. Entonces, ahí es donde está la duda. Bueno, una posibilidad es que inicialmente no le den el permiso. Pero podemos estar abriendo la puerta para que le den por 5 años, porque cumple formalmente los requisitos, cuando en verdad no va a estar 5 años con esa aptitud física o psíquica. No sé si me explico. Porque lo que se acredita es que en ese momento cumplía con la actitud. Entonces le van a terminar dando por 5 años a alguien que en rigor no le deberían haber dado por tanto tiempo. Y por el contrario, no se la van a poder negar, como usted plantea, porque cumple con la actitud en ese momento. ¿Presidente? Sí. Sí. Al Ejecutivo. Gracias, presidente. En relación a su pregunta respecto al plazo inferior, lo cierto es que esta misma excepción estaba recogido en el debate previo, que incluía tanto los 5 años como regla general, como una excepción en un inciso completo. Lo que se decidió el Ejecutivo es mantener el debate previo y separarlo en 2 incisos. Efectivamente, existen situaciones en que la capacidad actual del solicitante pueda cumplir con los requisitos, no obstante verse deteriorada o tener una menor, o que sea aconsejable otorgar un permiso por un plazo menor
Y lo cierto es que el plazo de 2 años fue lo que se aprobó previamente en la comisión, y esa es la razón por la que solamente esta nueva indicación se paró en 2 incisos para no complejizar de sobremanera la norma. Podríamos darle una pega al Ejecutivo de buscar una redacción, a ver qué es lo que se quiere regular, porque efectivamente la redacción podría dar una interpretación como la que plantea el coronel Stuen, y en ese caso habría que decididamente rechazar el permiso, porque dice, no obstante lo anterior, si atendido el estado de salud general del solicitante y la existencia de otras condiciones físicas o psíquicas que puedan afectar su capacidad para manejar o poseer armas, ahí se da a entender que se le puede dar el permiso a una persona que no cumple con la actitud necesaria. Yo entiendo que hay dos posibilidades: o se elimina el inciso y punto, o se regula el caso de una persona que sí cumple con la actitud necesaria, pero se puede proyectar un deterioro físico, psíquico acelerado, y por tanto esa utilización tiene que ser por menor tiempo. Entonces, se elimina todo, o se regula esa hipótesis, pero la redacción como está redactada, ahí tiene razón el general Stuen, da para que se le dé a una persona que no tenga todas las condiciones físicas ni psíquicas. Es como una redacción media vaga. Se da un cuanchumilla. En la línea suya, presidente, estamos frente a la exigencia de un requisito objetivo, en el sentido que tiene que haber alguien, se supone que es un médico, el que certifica la gravedad de la enfermedad y si tiene o no las condiciones físicas y psíquicas como para ser, digamos, titular de un arma. Entonces a mí me parece que lo que falta es eso. Si las condiciones de salud debidamente acreditadas, digamos, por el profesional correspondiente, tendrá que señalar si está o no en condiciones de manejar, o en este caso de tener un arma. Falta ese requisito a mi juicio, por eso que creo que el Ejecutivo debería darle una vuelta y traernos una proposición distinta y más completa para la próxima sesión. De acuerdo con la propuesta de una mejor redacción. Señor presidente, Milena. Yo creo que si la persona no cumple con la aptitud, no cumple con los requisitos de la letra C, entonces nunca le van a dar el permiso. Lo que está viendo ahora se refiere a renovar, a acreditar la renovación de la aptitud. Porque si originalmente no cumplía con los requisitos de la letra C, nunca se la van a dar. Aquí dice la actitud física y psíquica del solicitante para el uso del arma será certificada por el médico psiquiatra, acreditado como tal según los registros. Si no tiene esa actitud física y psíquica, no le van a dar, le van a denegar la solicitud. Lógicamente. Presidente, ¿me permite? Según yo entiendo, esta hipótesis es para la renovación de la acreditación de los requisitos. Evidente, claro, por cierto. Claro, pero la renovación implica acreditarlos, ¿no? Será una insulsa. Claro que las condiciones físicas y psíquicas cambian. La gente puede perder sus condiciones físicas y psíquicas, le pueden amputar la mano con que pare el arma, o puede tener haber sufrido un problema de demencia senil que hace que no sepa ni dónde está. Entonces, en ese caso se le niega, por cierto, no se le da. Pero hay casos en que la limitación es relativamente débil, digamos, no lo inhabilita por completo y se le puede dar por un periodo inferior. Eso ocurre, como dice el presidente, ocurre con las licencias de conducir. No se ve, pero no va a ocurrir con la licencia para portar armas. Las condiciones pueden cambiar. Mira, hagamos lo siguiente. Yo creo que está verde esta indicación. Entonces, no sé si el Ejecutivo tomó nota de lo que se ha conversado aquí y se puede trabajar una indicación para la próxima semana. Porque además ya estamos con la hora vencida. Milena, ¿podría poner por la norma que aprobamos, esta que generó mayor debate respecto de la pérdida, hurto? Sí, la letra L. Sí, que bastaba con que se hubiera perdido una vez, abandonado una vez, perdido una vez, hurtado, robado una vez. La letra L. Ahí está, señor presidente. Sí. Pregunta, yo sé que ¿no es sensato establecer por abandono de una o más armas para que quede claro que basta una? Mire, ¿sabe lo que ocurre? Está bien, presidente. Un amigo que estaba viendo esto y él se dedica a este causa. Y me dijo que
nos va a faltar el abogado que va a interpretar que se tienen que perder 2 o más armas. Porque independientemente que nosotros interpretamos que el extravío de armas es una figura genérica que se refiere a toda forma de extravío, que puede ser de 1 o más armas, alguien podría interpretarlo de manera distinta. Entonces, buscar una redacción que lo precise. Para que No, no es decir, señor Clemente, por abandono de 1 o más armas, ahí estaría, o elementos Sí, y después de nuevo, o la pérdida o extravío de 1 o más armas. Sí, exactamente. Ahí lo estamos Presidente, ¿me permite? Sí. No, en otro tema que a mí también alguien me ha hecho ver que esto de que las personas que tienen al día sus antecedentes prontuariales, ¿se puede borrar los antecedentes prontuariales? No, me da una duda si alguien que hubiera cometido algún delito con arma de fuego podía borrar sus antecedentes y después volver a registrar, ¿no? Pero en el Banco Unificado de Datos eso aparece. Y le pregunto a Carabinero, al representante Carabinero, al general o al coronel. Porque acordamos que se iba a revisar el Banco Unificado de Datos, ¿no? Así es, señor presidente. Ya, ok, está bien, está bien. De acuerdo. Banco que todavía no existe, o sea, todavía no funciona como cuando se empezó a trabajar ese proyecto todavía. Y ha hecho una talla al senador Insulza. Lo que sí... Es como el estadio de la U, es como el estadio de la U. Señor presidente, la norma se puso más que para los casos de condena, que está en otro literal, para aquellas personas que habían sido detenidas o habían tenido algún problema, entre comillas, con la justicia, pero no habían terminado en condenas. Porque la letra Sí, ahí pero nosotros no la repetimos porque ya, o sea, no la analizamos porque reproduce el texto vigente, pero dice no haber sido condenado por crimen o simple delito, lo que se acreditará con el certificado respectivo de antecedentes. Y aquí se le da una excepción al subsecretario para las Fuerzas Armadas para que en casos calificados y previo informe de la Dirección General de Movilización Nacional y por resolución fundada que debe considerar la naturaleza y la gravedad del delito, se le dé esta autorización. Y esta norma se discutió mucho en la comisión porque se pensó en aquellos casos de delito, por ejemplo, la persona que había sido condenada por un giro doloso de cheques, por delitos no violentos. Sí, sí. Y se No, a mí me parece bien. El problema está en que si existiera ¿cómo se llama? El Banco Unificado de Datos sería más tranquilo, pero si esto se acredita con el respectivo certificado de antecedentes, hay gente que puede hacer de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, una gestión para poder borrar sus antecedentes. Y no aparece con antecedentes cuando se pide certificado. José Miguel, propongo lo siguiente. Si le encomendamos al Ejecutivo a darle una vuelta a este tema, sí. Porque yo entiendo que la comisión se formó la convicción que cumplieron con el requisito del certificado antecedente y por eso incorporamos, que fue una propuesta que estuvo en ese momento, lo del Banco Unificado de Datos. Sí. Pero lo que yo plantearía es lo siguiente. En Chile se pueden borrar los antecedentes. Y una persona que tiene antecedentes, digamos, limpios, por decirlo de una manera, tiene el legítimo derecho de hacer su vida como si nunca hubiera cometido un delito. Eso es lo que el sentido básico de esa figura. Pero alguien podría decir que en el caso del porte de armas hay una excepción. Porque estamos hablando no de un derecho, sino estamos hablando, yo insisto, esto es una especie de privilegio, el portar un arma. Y que por tanto, si una persona hubiera sido sancionada por delito de determinada connotación, independientemente de que ahora los antecedentes, pudiera tenerse a la vista eso. Entonces, no sé si el gobierno le puede dar una vuelta a ese punto. No hay problema, presidente. Tengo anotados los puntos pendientes y para la próxima sesión vamos a traer propuestas al respecto. Perfecto. Vamos entonces, quedamos convocados para el próximo martes a la misma hora. Gracias. Y agradecemos a todos los invitados su presencia. Nos vemos. Muy agradecido, nos vemos. Hasta luego. La grabación se ha detenido. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.